Bien, buenos días, Templo Bautista Manuel. Estamos en la reunión de la Escuela Bíblica para Hombres y estamos viendo el tema de los principios bíblicos que fue el último domingo, el Día del Padre, no pudimos terminar y la idea es una introducción que es muy importante. Y entonces vamos a repasar un poquito y también vamos a terminar la primera parte. Recién, el domingo que viene, vamos a empezar por el primer principio, el distintivo bautista. Así que, y bueno, había una pregunta, espero que algunos hermanos hayan tomado la molestia de aunque sea ojearlo hasta en la inteligencia artificial de Google, que dice con respecto que si en la Biblia aparece lo que es el purgatorio. ¿Por qué viene a esto? Porque lo hago entrar en el sentido de que lo que vamos a ver de los distintivos bautistas está basada en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo le di con respecto a que la Constitución de la República Argentina es el marco jurídico en el cual, y un ejemplo, ¿no? El ejemplo de esta expresidenta que es juzgada, condenada en primera instancia, su sentencia es confirmada en su segunda instancia, y ella apela a la Suprema Corte para ver que esos primeros y segunda instancia, todo se rigió bajo la norma jurídica legal, digamos, que no hubo ningún altercado o diferencia judicial que diga, no, este juicio está mal, o esto es inválido, o lo demás. Apela a la Corte Suprema, que es el máximo organismo jurídico de la nación. Creo que en Bolivia también hay, en Chile también hay, en todos los países hay, porque es parte de la ley, en todo el mundo. Entonces dijimos que bueno, ese órgano ejecutivo, la Suprema Corte, dictamina que ella ha sido juzgada, guardado todos sus derechos en el limpio proceso judicial que ha sucedido y fue condenada. Digamos que ahora lo que tiene que hacer la justicia es aplicar esa justicia y ella tiene que ir a la cárcel. Esto lo dije como ejemplo. ¿Para qué? Para que entendamos que los principios bautistas es muy parecido a lo que es la Constitución. Pero los bautistas no somos corruptos, como los jueces. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero somos humanos. Pero no voy a ese punto. El punto aquí donde estoy haciendo hincapié es que tenemos una norma jurídica, una regla jurídica. La regla jurídica para la ley es la Constitución. Esta es divina, la ley divina. Exactamente. Entonces, esta ley, la ley convencional nuestra, si alguien tiene dudas, si algo es constitucional o inconstitucional, va a los jueces. ¿Entiendes? Entonces la Suprema Corte te dice, no, es constitucional todo tu proceso y la sentencia tiene que ser aceptada aunque vos no quieras. Bueno, cuando nosotros vamos a la Biblia y decimos distintivos bautistas, nos basamos en esa norma. Yo puedo estar de acuerdo y digo el purgatorio no existe. Y ustedes me dicen, no, Pablo, el purgatorio sí existe. Y estamos que sí, que no, que sí, que no. Ah, muy bien. Definamos en la Biblia si lo dice o no. Tienen 3 puntos que aceptarse. Fue enseñado por Jesús, enseñado por los apóstoles, y en sus escritos tiene que estar enseñado hacia otro lado, a otras cartas. Bueno, nada de esto sucede. Jesús nunca lo enseñó, jamás hay una doctrina con respecto a eso, ni basada en el libro de los Hechos, que es un libro histórico de los primeros cristianos, y tampoco es enseñada en ninguna de las epístolas de la iglesia. Entonces, por lo tanto, el purgatorio no existe, tal como la enseña la iglesia católica. ¿Por qué, Pablo? Entonces ellos creen esto y estos no. Bueno, hay un libro que no está en la Biblia, no está dentro del canon. Si alguno lo leyó, y espero que algún día lo lean, se animen a leerlo. Primero lean la Biblia. Se llama Macabeos. ¿Alguna vez lo leyó? Exactamente. Libros apócrifos. Apócrifos significa que del canon, del conjunto de libros que fueron elegidos, que fueron circulando en los primeros 100 años del cristianismo, ellos aparecieron después. Y no fueron elegidos entre ellos. ¿Por qué? Porque lo que se busca, entre comillas, lo voy a hacer simplificar muchísimo el sistema de elección
de qué libros son canónicos, que fueron inspirados y cuáles no. Muy sencillo, ¿no? Libros escritos por apóstoles o los discípulos de los apóstoles, o un compañero de los apóstoles. Es decir, que no pudo haber superado el año 100. Después, cualquier escrito se toma con pinzas. Primera y segunda de Macabeo no está en el Nuevo Testamento, estaría en el Antiguo. Estaba en la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, y estaban los escritos esos. ¿Por qué? Porque es parte de la historia judía. Pero los judíos no lo toman como un libro sagrado, lo toman simplemente como un libro de lectura histórico. ¿Entiendes? Se trata sobre la independencia de los judíos en un periodo de tiempo bajo el Imperio griego. Así se lo resumo así, el primer y segundo de Macabeo. Pero la Iglesia Católica hay que estar en contra de todo el mundo y toma un solo pasaje, contradiciendo todas las escrituras con respecto a eso. Es decir, ¿cuál es el principio bíblico? El principio bautista. ¿Está dentro del canon? No. ¿Está enseñado por el Señor Jesús? No. ¿Practicado por los apóstoles? No. ¿Enseñado en las epístolas, en las cartas pastorales? No. Por lo tanto, esa doctrina se descarta. Así de simple. ¿Entienden? Tenemos la Biblia como constitución de que todo lo que hacemos, todo lo que enseñamos y todo lo que debemos practicar está en la Biblia. ¿Entendemos? Esta es la base por eso la palabra bautista. Nos implicamos en el sentido de que la Biblia es nuestra norma, regla de práctica. Enseñamos, y cualquiera puede decir, Pablo, ¿dónde está esto en la Biblia que vos dijiste es esto? Bueno, acá. ¿Y dónde está esto? Acá. ¿Dónde está esto? Acá. Va al pastor y le dice, pastor, ¿dónde va a haber bautismo? ¿No es cierto? Bien. Vieron que está llenando la pileta. Entonces alguien acá podría decir, bueno, pastor, pero mira, hace frío, hay mucha agua, ¿no podemos agarrar un poquito de agüita? ¿No es lo mismo? ¿No podemos hacer así, tipo aspersión? ¿Por qué? La Biblia dice en Romano que está muerto, sepultado y resucitado. Exacto. Y algo es así, ¿no? ¿Entiendes? ¿Fue enseñado por el Señor Jesús? Sí. ¿Jesús se bautizó de grande? Sí. ¿Con agüita en la cabeza? No. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? La Biblia. Lo dice la Biblia, punto final. Entonces por eso nos tomamos la molestia de llenar una pileta para que una persona que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador pase, como lo dice la Biblia, por las aguas del bautismo. Este es uno de los principios bíblicos. Y por esto muchas veces los cristianos fueron perseguidos por bautizar. Porque al rechazar a la gente que venía de la Iglesia Católica, el catolicismo, ya ellos habían sido bautizados de niños. Entonces, si una persona viene del catolicismo y dice, no, mira, ahora creo en Jesús como mi Salvador, y bueno, pero tenés que dar el primer paso de obediencia, que es el bautismo. No, pero yo ya fui bautizado cuando era bebé. Entonces le explicamos con la Biblia y decimos, ese bautismo no tiene validez. ¿Por qué? Y le explicamos, mira, es una persona consciente, es una persona que ha creído en Cristo, ha tomado su decisión en Cristo, y ha entendido que el bautismo es un simbolismo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No lava pecados, no quita el pecado original, no te saca la mugre. La enseñanza católica dice que como el bebé nace para entrar en el pacto, en el nuevo pacto, así como los judíos circuncidaban al 8º día, lo que hace la Iglesia Católica es, bueno, si los niños antes se circuncidaban al 8º día para entrar en el viejo pacto, ellos toman esto, y dicen, bueno, entonces el bautismo es también para niños. Entonces para entrar ellos en el nuevo pacto, para así sus pecados originales sean borrados. Fíjense, la Iglesia Católica tiene su teología, pero hay que aprenderla de que no viene de la Biblia. ¿Entienden? Es un poquito confuso, vamos a ir por partes, pero el punto a lo que yo quiero describir esto es que la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que la Biblia enseña es la palabra de Dios.
No hay salvación si usted no lee la Biblia. Porque ¿dónde está escrito que nuestros pecados han sido perdonados por Cristo? ¿Cuánto es? 16, ¿algún otro pasaje? La verdad que sabemos eso. 9, Romanos 15, no importa, yo tampoco me la sé toda, que sé tranquilo. Pero cuando uno dice, ¿y cómo sé que vos sos salvo? Que la Biblia lo dice. Y pero este libro fue escrito por hombres. ¿Sí o no? Sí, inspirado por Dios. ¿Y eso dónde lo dice? Según Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, bla, bla, bla. ¿Vieron? Vamos a la Biblia como el argumento, base y sostén de nuestra fe. No ningún otro libro secular. Ojo, usted puede tener libros que se llaman auxiliares. Ejemplo, un diccionario bíblico. No entiendo una palabra y voy a un diccionario común cualquiera, pero quizás necesito un diccionario bíblico. Sí, está bien. Hay que tener cuidado porque a veces los diccionarios tampoco son perfectos. Pero, claro, ¿entienden cómo vamos? Al punto principal, a lo que quiero apuntar es la Biblia como norma y regla de los principios bautistas. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en otras religiones, no vamos a entrar en los testigos de Jehová, en los adventistas, en los metodistas, no. Usted se va a preocupar por, primero que nada, leer su Biblia. Y va a estar capacitado para que, cuando vea un video en YouTube, diga, esto es bíblico. Y cuando vea un video en YouTube, diga, esto no es bíblico. Esto es de Dios y esto no es de Dios. Y lo sepamos distinguir. ¿Entienden? Si no leemos la Biblia, no lo vamos a poder hacer. Vamos a estar con un desconocimiento tal como alguien que no sabe leer y alguien se le para acá adelante y le dice, mire, usted tiene un pariente que murió. Bueno, yo lo voy a sacar del infierno. Lo único que tiene que hacer es darme 50.000 pesos todos los meses. Y eso va a purgar su pecado. Pasa la bolsa. Usted confía en mí de lo que estoy diciendo. Esto está en la Biblia. Usted no la leyó nunca, o no sabe leer. 50.000 pesos todos los meses. Clac, clac, clac. De a poquito, su pariente que está en el infierno, como en los videojuegos. Y llega al cielo. Bueno, esto que le digo y nos resulta risa, sucedió. O sea, Sucedió. de Mar del Plata, Toledo, ¿sabes, Pablo? Toledo, funcionario. 7 palos verdes en el curso de Vaticano por la salvación de un padrino. 7 palos. Eso se llamaban indulgencias. 7 palos. Indulgencia, donde vos pagabas para que un pariente saliera del purgatorio. Fíjense qué punto, ¿no? Uno se ríe, pero eso existió. Los cardenales hacían eso para ganarse dinero. Así que las cosas que no están en la palabra de Dios, este es el resumen, esta introducción es, si no está en la palabra de Dios, no es de Dios. Difícil, ¿no? No. ¿Difícil? No es difícil. Fácil. Si es una ley en Argentina que va contra la Constitución Nacional, que se llama inconstitucionalidad, no tiene término legal para ser ejecutada en la República Argentina, porque ha sido declarada inconstitucional. Bueno, cuando nosotros, los bautistas, consideramos que algo es bíblico, es porque lo encontramos en la Biblia. Fácil. ¿Entienden? Fácil, muy sencillo. ¿Está en la Biblia? Bien. Después, hago un paréntesis, tenemos normas y reglas de interpretación. No son normas y reglas bautistas de interpretación, no. Es la norma que usted conoce desde primaria. Por ejemplo, mi mamá me mima. ¿Qué significa? Mi mamá me da afecto. Fácil. No dice, mi mamá vino con un ángel del cielo y me mima. No lo dice. Bueno, no. La interpretación bíblica es literal. Si dice barco, es y si dice árbol, árbol. Y si dice hambre,
Porque también hay otra norma principio bíblica que significa salvo, todo es literal, salvo que su contexto indique lo contrario. Fíjense, hay normas gramaticales. Ejemplo, la poesía. Tus ojos son como dos vacas. No le diga eso a su esposa. No, le mató. Pero no son dos vacas. Es un estilo poético. Bueno, en la Biblia también existe eso. Existe eso, que es en distintos lenguajes. Pero lo principio que vamos a entender es esto. En la Biblia, lo que dice la Biblia es la palabra de Dios. Y a medida que crezcamos espiritualmente, nos vamos a dar cuenta que hay estilos lingüísticos. ¿No? Bueno, hasta ahí nomás, de su introducción. ¿No? Vamos a ver. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, tu cariño, por todo lo que tú nos das. Nos guías y ayúdanos, Señor, a entender que tu palabra, Señor, nos guía a hacer tu voluntad. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre del Maestro, Señor Jesús. Amén. Amén. Arrancamos ese. Bueno, estos son los discípulos bautistas, bases y autoridad bíblica. No lo vimos todavía, esto lo vamos a ver el domingo que viene, pero quise dar esta introducción. Base y autoridad bíblica. Vamos a ver un poquito más de detalle. Autonomía de la iglesia local. Dice, cada iglesia local bautista tiene su propio autogobierno. Y lo que gobierna la iglesia de Dios somos todos. ¿Entiendes? Por ejemplo, si tenemos que asignar un pastor, ¿ves que viene un pastor por la puerta y dice, hola, ¿qué tal? Sí, yo soy pastor. ¿Ustedes tienen pastor? No, no tenemos pastor. Ah, yo quiero ser su pastor. Nada. No, señor. No puede venir otra institución a poner un pastor. En la iglesia bautista, ¿quién elige un pastor? Bien, el cuerpo. El cuerpo, es decir, la congregación. La congregación local, que son miembros de la iglesia. En la asamblea, alguna vez usted, el pastor anuncia, hay una asamblea, los miembros bautizados. ¿Qué pasa? Aparte, porque vamos a hablar de cosas que dañen a los negocios de las cosas de Dios. ¿No? Únicamente dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, dos cosas que solamente el Señor dejó para que lo recordemos. El bautismo como señal de identificación. Yo me identifico con Cristo que murió, yo me identifico con Cristo que fue enterrado, y yo me identifico con Cristo que resucitó. No borra pecado, no saca mugre, nada. Es un simbolismo del acto que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, como Cristo fue a la cruz, simbólicamente nosotros vamos también. Él fue enterrado, simbólicamente nosotros también. Y Él resucitó y salimos del agua, nosotros también. Pero es todo un simbolismo que representa lo que nosotros internamente decidimos cuando creemos en Cristo. ¿Entiendes? Y a partir de ahí no. Nuestra vida cambia a partir del momento que creímos. Porque se bautizan solamente las personas que son creyentes, que tienen conciencia de lo que van a hacer. Pero es todo un simbolismo que representa, ¿sabes qué? Testimonio. Que yo he sido, que soy un creyente, que yo soy un cristiano. ¿Bien? La cena del Señor, lo mismo. Un simbolismo, pero este tiene que ver con recordatorio. Porque el bautismo nos bautizamos una sola vez. Pero la Santa Cena la podemos tomar muchas veces. Porque dice, haced esto en memoria de mí. Significa que es un recordatorio. ¿De qué cosa? De la muerte, del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Su amor, ¿se acuerdan que cuando me tocó compartir con ustedes, vimos el amor y la severidad de Dios? El amor porque Cristo entrega su vida por nosotros, y la severidad de Dios porque aún siendo el Hijo de Dios, Dios le castiga como si fuera un pecador. Aunque Dios sabe que es inocente, en Él ve mi pecado, pero no me castiga a mí, termina castigando a Dios por mi pecado. Entonces es un recordatorio de lo que hizo Cristo por nosotros. Lo único que pidió, nada más. ¿Entiendes? Para recordar y para identificar las dos acciones. Todo creyente sacerdote, todo cristiano puede acercarse a Dios porque ya no es un desconocido, no es su enemigo, sino es un hijo. Somos hijos de Dios, hemos sido adoptados. Dios nos ha hecho hijos porque creímos, es decir, que yo tengo acceso a Dios. Esto tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Antes, el judío común no podía entrar
al templo a hablar con Dios directamente. Había un sacerdote que intermediaba. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Pero aún Cristo que intercede por nosotros, nosotros hablamos al Padre en oración y decimos, Padre, necesito esto y esto y esto. ¿Vieron cuando yo hago esa broma? Que digo que muchos, pastor, ore por mí. Yo siempre digo, el pastor tiene mejor señal de Wi-Fi con Dios que yo. No, todos tenemos nuestra relación con Dios. Cuando leemos la Biblia, nos adoramos, cuando meditamos en la palabra de Dios y nos acercamos a Dios. ¿Eso significa que no pida oración por mis hermanos? No, Señor. Pero uno tiene que tener su relación con Dios. Entonces nosotros somos ¿qué? También. Todo creyente es un sacerdote. Significa que nosotros oramos por otros. Acá alguien dice, hermano, ¿puede orar por mí? Estoy en cama. Necesito que esté orando para que me pueda recuperar rápido. O tengo este problema, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Intercedemos. Pero eso no quita que vos te quedes con los brazos cruzados, no ores, no hables a Dios, no leas la Biblia, no te congregues. ¿Entiendes? Pero todos somos sacerdotes. Iglesia cuyos miembros son salvos. Y esto es importante, lo vamos a ver. Hay muchos lugares donde, ¿vos qué crees? Y yo creo que Jesús es Dios. Bien, perfecto. ¿Y cómo creíste en Cristo? Y mira, un día vino un ángel del cielo, me abrió un libro de plata y me dijo, cree. Y yo creí. Entonces nosotros como iglesia decimos, amén, aleluya, adentro, cree. Y lo bautizamos. ¿Te parece bien? Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y el único mensaje de salvación es el Evangelio. Está escrito acá. No es por visión, no es porque tenga 100 visiones, 200 visiones, ni porque lo sentí, ni porque no lo sentí, ni porque tuve un sueño maravilloso, no. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Dios debe ser creyente y se les debe examinar. Por eso, antes del bautismo, el pastor hace como una especie de minicurso, ¿no? Le pregunta, charla, no toma la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no se asuste. Pero sí, si usted creyó verdaderamente en Cristo. Porque mucha gente venimos de la iglesia católica, en el cual no se le pregunta nada a un bebé de 8 meses, o de un añito, ¿qué se va a preguntar? ¿No es cierto? Entonces, pero queremos que las personas que pasan por el bautismo y después son parte de la miembros de la iglesia, sean conscientes que han creído en Cristo como dice la Biblia, 1 Corintios 15. Entonces, si tenemos que son cristianos, se les pasa por agua del bautismo y pasan a ser parte de la congregación. Ese es el punto. Separación entre la iglesia y el Estado. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se acuerdan de esa palabra? Enseñado por el Señor Jesús, practicado por los apóstoles y enseñados en las epístolas. La iglesia y el Estado son dos entes distintos. Dos entes distintos. ¿Entienden? La Iglesia Católica, uno de los primeros errores, cuando comienzan los primeros cristianos, se empieza a desviar, es que Constantino dijo, bueno muchachos, ya que estamos todos de acuerdo, los libros estamos todos de acuerdo, adivinen quién va a ser el primero. Yo soy el rey. ¿Entiendes? Ah, sí. Bueno, acá eso no pasa así. La iglesia bautista no puede venir un político y le damos el púlpito para que de acá saquen un votenme ustedes, creyentes. Y el pastor le dice, quédese tranquilo, ¿necesita plata para monje? No problem, no problem. Dice, no problem. Aparece la plata, no problem. Dice, no, nada que ver. No aceptamos donaciones del Estado. ¿Entiendes? No. Lo que se construye, lo que se ve, lo que se arregla, es de usted, de la congregación que le sirve al Señor. ¿Y esto tiene base bíblica? Sí, la tiene hasta en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés establece, Dios le pide a Moisés que construya el tabernáculo. ¿Quién lo construye? ¿Quién lo construye? El mismo pueblo que había salido de Egipto. Y Moisés le pide plata, oro, telas, y la gente ¿qué hace? Le trae todo lo que necesita. ¿Quién lo da? La congregación. Galtieri le sacó la, ¿no? No tengo idea. Y Galtieri le pidió todo el oro para la Biblia.
Sí, la iglesia bautista tiene fundamentos en la palabra de Dios para entender que todo lo que hacemos tiene que venir de la congregación. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Bueno, acá esto es un poco difícil de explicar en un resumen, pero lo vamos a ir viendo. Antiguamente, cuando la historia, vos eras bautista y el otro era anglicano, lo más probable es que se maten. Se maten. Si entra un cura, acá ha entrado un cura. ¿Ustedes saben que ha entrado un cura acá? No. No lo matamos, salió vivo, ¿no? No me puedo instante. Habló con usted y todo, con otros temas. Hace un rato. Ah, está bien, pero dio un ejemplo. No lo matamos, ¿no? No lo matamos. Está vivo. Estamos fe. Se puso a charlar con el pastor, tenía un tema que solucionar, pero vino y está vivo. Bueno, nosotros tenemos esta tolerancia. Se llama tolerancia religiosa, o en el Estado muy común, el Estado garantiza las religiones, ¿no? Que, digamos, que ninguno se reviente, así es. Uno se mate, uno entre sí. Bueno, todo individuo tiene libertad de conciencia. Obviamente que la persona que no cree, nosotros tenemos que respetarle que no crea. Hay otro ámbito en este aspecto, la libertad de conciencia también dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que yo le comenté del libro de Romanos? Yo pienso que debo hacer ayuno una vez al mes. Y otro hermano le dice, no, para ti está mal, eso es del Viejo Testamento. Ah, entonces los agarramos a piña. No. Si usted, hermano, quiere hacer un ayuno, hágalo. ¿Se acuerdan de esta, Romanos 16, 15 y 16, que hablaba sobre los judíos, que tenían, cristianos judíos, que tenían costumbres aún de los judíos, de sus costumbres viejas, y los creyentes gentiles que no tenían? ¿Se acuerdan de comer lo sagrado, de comer dado a los ídolos o no? ¿Se acuerdan de esos ejemplos que di? Bueno, es lo mismo. Entonces hay dos aspectos. El aspecto, viene un testigo de Jehová, entonces el pastor dice, preparen las piedras, apaguemos las luces, voy a apagar las luces que cuando entra lo reventamos. Limpiamos la energía del mundo. ¿Hacemos eso? No. ¿Me entienden? No. Pero antes se hacía eso. Antes se hacía. Lea la historia, se hacía eso. ¿Me entienden? Los reyes lo hacían. Hay que reventar la tal y lo reventamos. No. ¿Me entienden? Entonces, se llama, todo individuo tiene libertad de conciencia. ¿Está basado en la Biblia? Está basado en la Biblia. Y tenemos el último. Acepta solamente dos oficios, pastor y diácono. No hay arzobispo, no hay cardenal, no hay, no sé, ¿qué otro más? Cardenal, obispos, ¿cómo se llama lo que se eligen al Papa? Obispo, ¿no? Cardenales también, o curas, o lo que sea. No existe, sacerdotes, no existe. Porque en la Biblia hay dos oficios, pastor y diácono, y cuando se dice anciano, está hablando del tema del pastorado, quizás con otro tipo de función, pero es lo mismo. Y obispos y ancianos. El tema es que en la Biblia encontramos, decimos, bueno, ok, si hay pastores y diáconos, tiene que haber requisitos, ¿sí o no? Y si hay ancianos, tiene que haber requisitos. Y si hay obispos, tiene que haber requisitos. Bueno, de anciano no hay nada, pero la palabra anciano en la Biblia es sinónimo también de pastor. Entonces se entiende, el pastor y la palabra pastor y anciano es exactamente lo mismo. Pero en la Biblia hay solamente dos líneas. Uno son requisitos para pastor y requisitos para diácono. Por lo tanto, solamente se aceptan dos oficios, pastor y diácono. Y estos tienen sus requisitos. Les voy a decir un secreto, prácticamente son iguales. Leanlo. Prácticamente es igual. Lo voy a poner acá, uno y alguien me va a decir cuál es. Hay una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia. ¿Qué vendría a ser un diácono? ¿Cómo? ¿Qué vendría a ser un diácono? Un ayudante. Un ayudante. Un ayudante. Simplemente, originalmente aparece en el libro de los Hechos, donde los apóstoles administraban la congregación y en un momento había mucha gente
y les decía, necesitamos, hay comida para las viudas, hay comida para esto, entonces se tenía que repartir, tenían que ir los apóstoles. Los 7, Exactamente, entonces los apóstoles se reunieron y dijeron, mira, no está bien que nosotros nos ocupemos de servir las mesas. Las mesas para darle a la viuda lo que corresponde, para esta familia esto. Acuérdense que no existía el ANSES, no existía PAMI, no existía nada. Una mujer viuda, una mujer pobre, se moría de hambre. La iglesia, los primeros cristianos lo que hacían era que cada uno traía lo que podía y lo repartía. Bueno, en ese repartijo a veces había injusticia. Pablo con el Pafrodito, ¿no? Pablo con el Pafrodito, que es el Pafrodito que era el discípulo de él, Pablo, el apóstol Pablo, No, no, ¿no? no. Era ayudante de él. El Pafrodito era otra cosa. Pero no era diácono. Bueno, en ese aspecto, en el libro de los Hechos, relata que los primeros diáconos dijeron, los apóstoles dicen a la congregación, miren, somos muchos. Los apóstoles tenemos que orar, estudiar la palabra de Dios y enseñar. No está bien que nos ocupemos de estas cosas. Elijan entre ustedes 7 hombres que tengan el Espíritu Santo en ustedes, que sepan o sean honrosos para ponerlos para servir. No está hablando un copastor. Son gente que simplemente ayuda al pastor en unas áreas en las cuales él no se tiene que ocupar. Muchas veces ustedes me habrán escuchado decir, no lo cargues al pastor con esto. No, pero mire, podemos hacer tal cosa. No, el pastor no está para eso. Pasamos nosotros. Ejemplo, por ejemplo, cuando los chicos levantan la ofrenda. Exactamente, o por ejemplo, un ejemplo un poco más moderno, ¿no? Esos son los diáconos. Ejemplo, el pastor, club de niños. ¿Lo dejamos al pastor con el club de niños, con todos los niños, a Débora y a él? No. Hay un encargado, aunque no es diácono, pero sí es un ayudante, el cual se encarga de organizar todos los chicos, el tema de los chicos. ¿Qué regalo? ¿Quién va a compartir? ¿Quién le va a enseñar la clase? ¿Entiendes? Es una especie de diácono, entre comillas, pero no es diácono oficial porque el diaconado es a través de asamblea, el pastor propone, y si la asamblea dice que sí, sí. Si la iglesia dice que no, no. Y el diaconado, a diferencia del pastor, se renueva. El pastor es pastor, salvo que haya un pecado grave en su vida que le impida ejercer. Pero el diaconado debe ser renovado. Y cada periodo de tiempo debe ser examinado de nuevo y propuesto a la congregación. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, son ayudantes. Nosotros lo tenemos muy en común esto, que a veces nos confundimos. Copastor, pastor, no. Tiene su función el pastor. Además, lo mismo los chicos. Imagínense el pastor, reunión de damas. Tiene que ser entonces reunión de damas, reunión de chicos, reunión de hombres, pastor, ¿cuánto más? Unge, es más, hace de remisero. Claro, es Superman. No dura un año más el pastor. ¿Entiendes? Ese es el punto. La idea es justamente esa en el libro de los Hechos. El apóstol, los apóstoles estaban para una cosa, entonces dijeron, bueno, hermanos, levanten ustedes gente honesta que administre bien. Administre bien, hay que repartir. Bueno, ya hoy en día las viudas no están en nuestro problema, no sé, ya 2000 años después es otra cosa, pero hay otras actividades que hace la iglesia. ¿Entiendes? Acepta solamente 2 oficios, pastor y diácono. No lo vamos a ver ahora, esto lo digo así por el aire. Y hay una cosa más que nos identifica como bautistas que no está, pero porque ustedes saben que la reunión esta que estamos haciendo, la escuela bíblica, es original de los bautistas. ¿Usted fue alguna vez a la iglesia adventista? ¿O a la iglesia de los hermanos libres? No hay escuelita para hombres, ni escuelita para mujeres. No hay escuelita para chicos. Yo iba a una iglesia bautista en el cual había para chicos, era la reunión, aunque el nenito tuviera 2 años, estaba acá. Yo aprendí el latigazo con mi vieja, me daba un dibujito y me decía, calladito y dibujá. La reunión para mí era lo más aburrido que había para ver. Pero, calladito, ahí, en la reunión. Había un tiempo en el cual era la escuela bíblica, como ahora,
Y de repente después se terminaba esto y venían los jóvenes, los chicos, acá. ¿Por qué? La reunión más importante era la palabra de Dios. ¿Entienden? Pero en la mayoría de muchas iglesias buenas, bíblicas, los hermanos libres, por ejemplo, no existe. No existe escuelita. No existe. Los que van a la iglesia son adultos mayores que pueden comprender. En la casa le enseñan los padres. Originalmente la escuela dominical era para ayudar a la gente a aprender a leer, porque muchos no estaban capaces de leer. Exactamente. Y de allá para enseñar doctrina también. ¿Vieron? Hay cosas que no están en la Biblia, pero sí edifican para el crecimiento de la iglesia. Bueno, seguimos. Así, muy rápido, muy rápido. Bueno, esto es lo que vimos, significa tener principios, era constitucional. Seguimos. ¿Qué es la Constitución? Ya lo vimos. Esto era el libro del rastro de sangre, que no se entiende un poco, pero después lo resumí. Seguimos. Es esto que estaba acá. Son el rastro de sangre, es todo lo que está en rojo, es decir, creyentes. Cuando ve el color naranja, eso no sé si lo expliqué, era que ya la doctrina ya había sido corrompida, ya había muchas cosas como por ejemplo el bautismo, y cuando se lleva a Constantino el año 300, la gente ya no se bautizaba, era aspersión. Para que tengan una idea, que ya 300 años, ya había corrupción en las enseñanzas bíblicas. Aunque había mucha gente igual que seguía fiel a las cuestiones cristianas, la verdadera, a esas pequeñas cartas de 1 Corintios, los evangelios que tenía. Después ya en gris se olvidas. Ya María y todo lo demás, hasta la Reforma, que la Reforma fue como un respiro dentro de la iglesia, que hay gente que se avivó como diciendo esto no puede ser así. El tema de las indulgencias fue terrible, fue un golpe, pero aún así hay muchas iglesias, por ejemplo la iglesia anglicana, aún ellos, habiendo salido del catolicismo, ellos no bautizan como corresponde, sino bautizan por aspersión. Bueno, y sigue la historia, seguimos. Bueno, ¿qué significa tener principios? Significa tener creencias y valores fundamentales que guían nuestras acciones, decisiones y comportamientos. Entonces, ¿qué significa tener principios bíblicos? Seguimos. Bueno, Hechos 2, 36 al 47, lo leo así, el más importante. Saquen una foto, después lo voy a subir. El 41. Estos eran los primeros creyentes. Cuando después que Cristo asciende al cielo, se presentan los apóstoles, se despiden. Dice en el libro de los Hechos 2, 36, 47, versículo 41. Así que esto es lo que hacían los primeros cristianos. Presta atención. Si lo hacemos nosotros, estamos bien. Si no lo hacemos nosotros, estamos mal. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia, no lo dice, pero al cuerpo de Cristo, a la iglesia local, como 3.000 personas. Y perseveraban, es decir, caminaban en la enseñanza, doctrina de los apóstoles, la Biblia, en la comunión unos con otros, congregarse, y en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan tiene dos significados. Uno, compartir con los pobres lo que no teníamos, y el partimiento del pan también simboliza la cena. ¿Entienden? Es decir, cualquiera de las dos cosas está dentro involucrada de eso. Y en las oraciones. ¿Entienden? Y en las oraciones. Así que, si esto lo estamos haciendo, entonces estamos viviendo como los primeros cristianos. ¿Entendemos? ¿Entendemos? No estamos saliendo de ningún lado, la Biblia. Esto lo hacían los primeros cristianos. Estamos hablando del libro de los Hechos, capítulo 2. Es decir, que el Señor ya había resucitado, estaba dentro del periodo menos de los 30 años antes, después de que Cristo murió y resucitó. Estamos hablando de eso. ¿Entiendes? Estamos hablando de eso. Si esto, saca el rojo, lo estamos haciendo, entonces somos una iglesia bíblica. Pero estamos haciendo lo mismo. ¿Entienden? Estamos haciendo lo mismo. ¿Entienden? Seguimos ese. Seguimos. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Seguimos? Enseñado por el Señor Jesús en los evangelios, practicado por los apóstoles y enseñado y aplicado por el resto de los creyentes en las epístolas. ¿Lo vimos? Ahora, la pregunta mía, que era como una especie de juego.
al entender que bautistas es una identificación, una cucarda, algo como el McDonald's, como Nike, como distintas marcas, ¿cuál sería el logo y nombre para una iglesia bíblica? Un nombre de un logo. Se lo dejo tarea, me lo trae el domingo que viene. El nombre y el logo, para que cuando lo vean diga, ¡ah! Es bíblico. ¡Ah! Es bíblico. Iglesia Bautista. Vamos todavía. Pero bueno, bien. ¿Vieron? Es bíblico, sí, porque la iglesia bautista tiene esa identificación, es bautista y significa que es bíblico. Pero va a ponerse pero háganse un original. Y a otra cosa, ¿alguien se acuerda del logo de la iglesia? Póngase el logo de la iglesia, el TV. Templo Bautista Manuel. TV. TV. ¿No hay nada más? televisión. No diga nada, pastor. Ya sabía que iba a hablar. La Biblia. ¿Qué dice el logo? El logo. Nadie lo vio. Están ciegos. Emanuel. ¿Y el dibujo? En la foto está. No es la foto. No es la foto. Es la foto de Débora. Seguimos. Fíjense lo que es. El fondo. La cruz. Exacto. Cristo es el centro del mensaje de este púlpito. ¿Me entienden? Cristo es el mensaje central de toda la Biblia. Y nosotros no vamos a enseñar otra cosa, no vamos a enseñar teología espiritual o psicología, no le vamos a animar a que usted sea de un partido. No, la cruz de Cristo. Templo Bautista Manuel, punto. ¿Vieron el loguito? Nunca lo vieron 2 millones de veces. 200 millones de veces. Y créanme, yo también la vi así. Pero cuando estaba buscando el logo, yo decía, mirá esto. ¿Hay alguna duda? ¿Duda con respecto a esto? Seguimos ese. Bueno, solo hay un verdadero evangelio y ese evangelio, el único verdadero que lleva al cielo está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la obligación, el deber, de compartirlo para que otros se salven como nos amamos nosotros. ¿Ok? Ahí terminamos, vamos a ver. Padre, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender esta hermosa verdad de tu palabra, de tu iglesia, Señor. Intentamos ser lo más fieles posibles y tu enseñanza, Señor, sea a partir de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender, a poner esto en nuestros corazones y darle el valor que corresponde. Te lo pedimos, Señor, todo esto en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tenemos algunos minutos hasta que empiece la siguiente reunión. Cuando escucha música, venga a tomar su asiento.